Vaya, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es un honor, un halago el poder iniciar estos conversatorios desde Aidú, México. E iniciar con la voz de los estudiantes, ¿no? Creo que eso es una parte muy importante, muy central, porque lo que hemos observado en esta primera mesa es que deberíamos los docentes escuchar mucho más las instituciones educativas, las autoridades, escuchar más estas voces, ¿no? A lo mejor algo que tendríamos que también destacar es sentirnos orgullosos de estas voces, ¿no? Lo que escuché con agrado, por ejemplo, lo que planteaba de manera muy clara, como muy en un sentido crítico y propositivo, Enrique, lo que nos decía Abigail, lo que Milenia, etcétera, ¿no? Como cada uno de los que participaron, sin dejar de lado, por supuesto, los videos que se han presentado, ¿no? Creo que eh, iniciamos bien y seguramente hacia adelante vamos a ir incrementando eh, de continuo el trabajo y la reflexión, ¿no? De tal suerte que quizá en algunas de las cosas que ustedes señalaban, no podemos regresar ni al semestre, ni a las aulas, ni a lo presencial de la misma forma, ¿no? Y si bien hemos estado ahorita en una especie de stand-by, ¿no? De compás de espera, este compás de espera no se puede alargar, ¿no? No podemos continuar con las mismas condiciones que teníamos en la emergencia, ¿no? En una situación urgente, donde de la noche a la mañana nos sorprendimos y tomamos lo que teníamos, ¿no? Y así hemos venido trabajando, pero esa situación no se puede mantener de esa forma. Tenemos que transformarla, tenemos que hacer algo para modificar. Entonces, bueno, le agradezco a Alicia la invitación eh, y vamos a comenzar con una mesa que tiene características sugestivas, ¿no? Confinamiento obligado, familia, amores, cuerpo vivido y redes sociales, ¿no? Entonces, este, eh, alguna de ustedes, Abigail, mencionaba una palabra clave que era el hogar, escuela, ¿no? La casa, nuestra habitación, este espacio, de repente un día se convirtió en el salón de clase, ¿no? Y desde aquí doy clases a los compañeros de la UNAM, doy clases a unos compañeros en un posgrado en Guerrero, doy clases a los compañeros de la UPN, hago asesorías, ¿no? Tengo un espacio para poder mantener un poco de privacidad y que sea mi aula, ¿no? Pero cuando doy clase, veo a las alumnas, veo a mis compañeros, veo a todo mundo y veo que pasa atrás la mamá y llega el perro y pasan los niños y el esposo y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, algo está pasando ahí, ¿no? O sea, cada uno de nosotros, incluso si ahorita hiciéramos un recorrido por las ventanas de quien tiene abierto su espacio, de quien tiene abierta la ventana del video, podemos mirar atrás, ¿no? Y lo que vemos es que atrás está la cama, hay un librero, hay las notas, porque parece que es el pizarrón de donde, donde doy clases como maestra de preescolar, ¿no? Está mi espacio, mi pared en obra negra, ¿no? A veces hay apenas luz, ¿no? Eh, en algunos casos tengo una pequeña biblioteca, se identifica con mayor claridad otro espacio, ¿no? Este, pero eso, ¿no? Abrimos los alumnos y los profesores un espacio
de nuestra intimidad, ¿no? Entonces la mesa lo que quiere un poco es reflexionar de primera instancia, tal como va en ese sentido, este confinamiento obligado, ¿no? Esta situación donde mi cuerpo, este cuerpo vivido, decimos nosotros, genera, eh, tiene ansiedad y angustia de salir a la calle, ¿no? Y cuando sale mira a otros cuerpos y tiene miedo del contacto de ellos, ¿no? Y de repente vemos a alguien que no trae cubreboca y nos hacemos a un lado, estamos, ¿no? Ay, no voy a contagiar, ¿no? El cuerpo de la estética, ¿no? El cuerpo que se ha cuestionado porque es un cuerpo mal alimentado, porque es un cuerpo enfermo. Y pareciera que de repente ante el discurso de las autoridades sanitarias, el virus no mata, lo que mata son las enfermedades que se tienen, ¿no? Lo que mata es lo que ya tenías, no lo nuevo. Entonces, la idea es un poco que vayamos reflexionando sobre ello. Le doy la bienvenida también. Acá me van a acompañar Brenda Nayeli González Merino, Gloria Alondra Carretero Ramírez, Miguel Ángel Díaz Vargas, Orlando Ballinas Quintana, se va a convertir en nuestro ponente estrella, Lucía Bautista Conde y Erika Janet Rivera Lorenzo, ¿no? Me gustaría que comenzáramos eso. ¿Cómo es? He compartido con muchos compañeros cómo hemos vivido este confinamiento obligado, ¿no? ¿Qué hemos cambiado? ¿Cómo se ha trastocado, ¿no? Nuestra vida? Porque igual hemos tenido, de repente podrían decir, algún personaje de Luis María Pesetti decía algo así como, ¿y quién es ese sujeto que anda ahí al lado, ¿no? Y le decía a la mujer, es tu hijo, ¿no? Lo que pasa es que tú no tienes 5 años, ¿no? Entonces de repente nos enteramos con este confinamiento, algunos de nosotros, que teníamos una familia, ¿no? Y que esa familia tenía formas de ser y de hacer que no nos habíamos fijado mucho, construyendo eh, eh, seguramente significados y sentidos. Nayeli anda por ahí para que nos, cómo lo ha vivido, cómo lo ha construido, padecido, disfrutado. ¿Usted Buenas creen que tardes a esté todos. Sí, aquí me encuentro. un poco más fuerte, Brenda? Quizá Buenas tardes, ¿me escuchan? ya. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto ver distintos rostros. Yo he visto el confinamiento distinto. He estado trabajando en el campo de una manera que ya lo han estado explicando otra compañera, que mis profesores han buscado la manera en que nosotros podamos adaptarnos sin necesidad de, bueno, con una buena organización. Incluso yo creo que el confinamiento a mí me impactó por la manera, no sé, en que yo estaba realizando mis trabajos de investigación. Un ejemplo es mi proyecto de tesis. Estaba dirigido presencialmente y ahora con esta coyuntura que vi, lo estoy llevando a cabo en línea. Entonces, el proyecto estaba enfocado en actividades físicas, pero presenciales, y ahora está llevándose a cabo en actividades físicas y la importancia de reconocer otra vez el cuerpo humano, como bien usted lo ha dicho, porque se ha tenido muchos efectos del confinamiento a tu propio cuerpo. Uno de ellos podría ser de la salud. Psicológicamente también hay efectos, socialmente, económicamente, de todos los ámbitos. Y en la familia, ¿qué le puedo explicar? Yo lo estoy viviendo con mi padre,
que sale todos los días a seguir trabajando, procurando no infectarse para traerlo a casa, ¿no? Su casa. Y mi hermano, que también está estudiando de manera en línea y que se le han presentado distintos problemas a los que yo tengo, obviamente. Entonces, creo que en ese sentido así ha impactado el confinamiento a mi vida, incluso a mi cuerpo. Y gracias. Gracias, Brenda. Uf, pensaba en la dificultad, lo que implica la sensación que tiene uno cada vez que sale y regresa a casa y que por alguna situación de repente recuerda, ups, no me lavé las manos, no hice, no me quité los zapatos, no, y está mi familia, ¿no? A ver, vamos a ver qué nos plantea Gloria. Alondra Carretero Ramírez. Le cedemos la palabra. Sí, bueno, igual gracias por la invitación. Pues yo lo viví de diferentes maneras. También estudio enfermería, entonces cuando empezó esto del COVID, pues yo estaba haciendo mis prácticas en un hospital. También, por otro lado, yo soy diabética, tengo diabetes tipo 1. Entonces, mi papá me decía, no, pues ya no vayas a tus prácticas porque es, pues es muy peligroso de alguna manera, ¿no? Y al inicio de la pandemia, sí vi muchos casos cuando ellos llegaban con neumonía, llegaban con dificultades para respirar y de alguna manera debemos de sacar fuerzas para, pues, estar ahí atendiendo al pendiente. Yo ya no pude seguir asistiendo a las prácticas en el hospital porque me dieron descanso por lo mismo de mi complicación de la diabetes. Por otro lado, en la universidad ya estaba haciendo mi tesis. Esa la enfoqué hasta el final en un camino de cómo es que la muerte afecta en el aprendizaje a los niños. Entonces, el fallecimiento de sus seres queridos tal vez es algún factor que no tomamos en cuenta, porque yo me encontré con varios casos. Uno de los casos de mi tesis fue que de una niña que se murió su abuelito. Y la niña dejó de hacer sus prácticas, de mandar sus tareas que le solicitaban en línea, porque después de la muerte de su abuelito, su mamá se enfermó, su abuelita se enfermó, dos de sus tíos se enfermaron. Entonces a la niña la mandaron a vivir con una tía mientras estaban en cuarentena el resto de la familia. Y la mamá me comentaba, no, pues mi hija sí hace sus tareas, pero se pone muy triste, llora en las noches, dice que se va a acabar el mundo, ¿qué tal y su abuelita también se muere? ¿Qué tal y ella se muere? Entonces, encontrarme con este tema de la muerte en tiempos de COVID fue algo muy, muy significativo, muy impactante para mí, porque vuelvo a lo mismo, es un factor que no tenemos una educación para la muerte, mucho menos existe dentro de un plan educativo. Y sí se me complicó al principio, por ejemplo, la elaboración de la tesis, porque pues yo tenía que buscar la manera de saber qué participantes o qué personas tenían esta situación para poder involucrarla en la tesis. Yo aproveché que iban las prácticas al hospital para sacar de ahí a los participantes, porque por desgracia muchos de mis compañeros se infectaron e incluso algunos de los doctores con los que yo convivía pues fallecieron. Entonces, esta forma de aprendizaje o esta situación de la pandemia para mí sí me impactó. Y de alguna manera yo vi la problemática y supe que tenía que hacer algo, ¿no? Yo tomé la iniciativa de crear una página. Esta página es enfocada a niños con diabetes, en donde subimos contenido para padres y igual para los niños, para que ellos sepan qué hacer en este tiempo en los que están encerrados, de qué manera ellos pueden informarse, de qué manera ellos pueden de alguna manera no sentir tristeza o manejar sus emociones. ¿Qué
qué alimentos pueden consumir para que sus niveles de azúcar no aumenten, o qué ejercicios. Entonces, yo vi esta situación de muchas maneras, de muchas. Habían momentos en el que yo me sentía muy triste porque en sí no salía por lo mismo de que me decían, no, es que tú salgas es más peligroso y cosas así. Entonces había momentos en los que yo me sentía muy triste porque yo decía, ¿y qué va a pasar? Y ya no voy a salir. Pero debemos de, de ver de cierta manera un lado positivo, ¿no? El problema está. ¿Y qué podemos hacer o qué debemos hacer o qué tenemos que hacer para darle solución a ese problema o para hacer ese problema un poco más ameno? Y ya. Uf. Gracias, Alondra. Es como interesante, no solamente como por la vivencia, por la vivencialidad que atraviesas y la actitud positiva que tienes, ¿no? Y el trabajo de la página, ¿no? A veces le habla uno a sus compañeros y los compañeros responden, es que estoy muy deprimido y no puedo hacer nada, ¿no? Entonces dices uno, ay Dios, ¿no? Tantas cosas que hay que hacer y trabajar. Muy bien. Yo decía un texto, la dificultad, regularmente no pensamos en la muerte, regularmente pensamos que vamos a ser eternos, ¿no? Que seguramente habrá una vacuna para que nosotros seamos eternos, se morirán los otros y no nosotros, ¿no? Y creo que ahora estas situaciones nos han llevado a vivir con la muerte, ¿no? Estar con ella, estar platicando, decía una compañera que tuvo la experiencia de tener COVID y salir, me decía, no, Manuel, yo platiqué con la flaca, ¿no? Entonces decías, uy, ¿no? Obviamente ya me lo decía después de que había pasado por la situación, ¿no? Pero seguramente la experiencia fue muy compleja. Gracias, Alondra. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Díaz Vargas, ¿no? Para ver qué nos dice con respecto a este confinamiento. ¿Cómo lo ha vivido Miguel Ángel? Adelante, Miguel. Buenas tardes a todos, y también le agradezco la invitación, gracias a todos. Pues creo que como comentó la compañera Alondra, algo que jugó un papel muy importante, creo no solo en todos, fue la parte de las emociones, porque esta parte del confinamiento obligado, porque no se vuelve un confinamiento voluntario, ¿no? De las personas, como decía una compañera antes de Alondra, tiene que ir a trabajar, ¿no? Entonces, ya desde ahí nos está afectando un poco la parte en la que tú estás viendo que tienes que buscar un sustento, pero te tienes que enfrentar al cuidarte lo más que puedas para no traer el virus a tu familia, ¿no? O alguna otra enfermedad. Entonces, psicológicamente, pues eso nos afecta. Aparte de que, como dicen, ¿no? De repente hablamos con compañeros, por ejemplo, ahorita en las clases en línea, a veces, pues hay trabajos que hay que estar haciendo en equipo aún así, y llega la parte del, oye, no estoy de ánimos. Esta parte les impacta de que nos afectó tanto, digo, en el ámbito educativo, que ya lo vimos, pero el ámbito social, nuestras relaciones interpersonales ya no se llevaron a cabo de la misma manera. Estábamos acostumbrados a convivir en un espacio. En mi caso, no, yo creo que igual en el de la mayoría, yo voy a la escuela, por las tardes a trabajar, si estoy en mi casa, a lo mejor solamente para dormir. Entonces volvemos a la parte en la que tienes que estar ya diario con tu familia, pero ya tenemos como esta rutina elaborada en la que a lo mejor tú ya no te incluyes tanto por cuestiones personales, laborales, ¿no? Entonces volver a convivir ahorita con ellos es como volver de repente a comenzar, ¿no? Porque hay partes de ellos que no conocen. Es como involucrarte en otro círculo de amigos de repente. Muy bien, Miguel. Seguramente vamos a ir avanzando y en el siguiente vamos a pensar un poco en ir reflexionando sobre este descubrimiento de la familia, ¿no?
Orlando, ¿qué nos dices, Orlando, de este confinamiento? ¿Cómo lo has vivido? Ok, bueno, ya me habían hecho una pregunta similar a cómo había vivido este confinamiento, pero la pregunta era cómo me gustaría recordar este episodio en mi vida, ¿no? Ujú. Eh, si han visto la película de Hombres de Negro, ven que usan el neuralizador, ¿no? Creo que me gustaría que lo usaran en mí. ¿Por qué? Porque Sí, creo que sí. no las cosas han sido difíciles. En lo educativo no tanto, pero en lo social, en lo familiar, en las experiencias que he tenido, pues han sido pesadas y complejas. Eh, tenía la idea de compañeros que decía, pues él es mi amigo, ¿no? Y yo sé que lo que hace, pues ahorita en este momento está bien. Y viene la pandemia y muestran una otra cara, ¿no? En este sentido, por ejemplo, te obligan, bueno, me obligaron a decidir así de, ¿quieres seguir en el negocio? Pues vas a tener que seguir trabajando. Si no, pues vas a tener que dejar de lado a que alguien más que lo necesite, pues lo haga, ¿no? En ese aspecto lo sentí como una traición, porque pues yo decía, es que con ellos pues sé que puedo contar, ¿no? En cualquier momento de que pase esto, pues me van a esperar un rato, ¿no? Pero cuando llegó esta situación y me dijeron eso, fue así de, ¿sabes qué? Pues lo lamento. Si no puedo, pues va a continuar alguien más por mí, pero empezaron a poner trabas, ¿no? Es que no podemos confiar en la otra persona, que no sé qué, demás, que mejor deja la puerta abierta y cosas así. En aspecto con amigos, ¿no? Entre Y eso llevó a que, pues, en mi familia me dijeran, es que, pues sí, o sea, si tú no quieres seguir trabajando con ellos, no quieres relacionarte con ellos, pues ya no lo hagas, no hay necesidad. En ese aspecto, pues, recibí apoyo de mi familia. Se vieron truncadas varias cosas con esto que yo tenía planeado para después. Y pues veía en las redes cómo ellos sí les iba bien, que no sé qué, demás, cosas así, y pues sí dices, bueno, pues ya decidí esto, no puedo regresar con ellos, eh, y sí sientes una frustración, ¿no? Eso creo que sí me afectó también en lo emocional, porque decía yo, pues es que sí siento que aprendí, pero lo que aprendí no me basta, no me basta a mí, ¿no? Necesito aprender más, me gusta aprender cosas y pues es la pandemia, el confinamiento y todo pues te va encerrando, pero al momento de que pues ya no sabes qué hacer, ¿no? Porque empieza tantas noticias a decirte de, es que ya van tantos muertos, ya van tantos contagiados, se sacaron investigaciones de esto y hay un momento en el que llegas y dices, ya basta, yo no quiero saber nada y pues excluyes todo, ¿no? Eso fue lo que me pasó a mí. Hice de hecho una investigación de eso, de cómo se sentían compañeros con noticias, cosas así, y pues también vi que no era el único que me afectaba eso, ¿no? De que te bombardeen con información, te causa ciertas cosas, ciertos bloqueos y pues es mejor decir, moderarse y decir, ok, pues vamos a ver qué tipo de noticias consumimos, cuánto es necesario consumir y cuánto es necesario dejar de lado para no estar todo el tiempo así con estrés, con ansiedad, con miedo. Y pues las pérdidas en cuanto a familiares han sido pocas, pero creo que es parte de crecer, ¿no? Y desde pequeñito lo entendí, que cuando pierdes a alguien, a un familiar,
es bueno no quedarse en esa etapa de duelo, ¿no? De decir, es que no sé qué hacer sin él, sin esta persona, no sé qué hacer. Contaba con gente que podía decir en ese momento, puedo solicitarle una ayuda, un consejo, algo, que ellos me decían, cuando necesites algo, pídeme, y cada vez que necesitaba, pues estaban ahí, y te vas quedando sin esa gente cuando vas creciendo. Y pues en estos momentos, pues ya me quedé sin esa gente, ¿no? Ya lo último que me queda, pues son mis papás. Ya de ahí en fuera no tengo de cosas o personas que eran importantes para mí en mi infancia, ya no tengo más que ellos. Y pues decía, y te sentías seguro, ¿no? En el aspecto de que, pues cuento con el apoyo todavía ahorita que entré a la universidad. Pero empieza esto, empieza a haber fallecimientos, te empiezas a quedar sin apoyo, sin recursos, y te ponen en un punto en el que dices, pues tengo que continuar estudiando, o es momento de que posponga otra vez esto y pues seguir trabajando para, no sé, si en el caso de que ya no tenga el apoyo, pues tengo un plan B, ¿no? Pero si no funciona el plan B, pues debo de tener otro plan C. Y creo que esa es otra de las cosas que la pandemia te ha estado obligando, o me ha obligado a hacer varios planes en el caso de que pues pasen cosas que no deban de ocurrir en estos momentos, o que no queramos que ocurran en estos momentos, y tengas que salirte. Y por ejemplo, tengo compañeros que se tuvieron que salir de la universidad para apoyar a sus familias, y que al principio yo me juntaba con ellos y digo, bueno, pues ya nada más me quedo con 2, 3 personas que, pues de 8 que eran al principio, ¿no? Que sí te dices, pues sabía que iba a llegar en un momento, pero pues no tan rápido, ¿no? No de una semana a otra, pues ya tienes que dejarlos atrás, y por más que intentas ayudarlos, pues no puedes ayudarlos con los recursos que tienes ahorita. Entonces, esa es una de las cosas que la pandemia, en cuanto a lo emocional, lo social y lo académico, me afectó. Vaya, gracias Orlando. Creo que lo que muestran, lo que van mostrando cada uno de ustedes es más bien un nivel de potencialidad con respecto a construir e identificar la realidad, y esto que decías, ¿no? Tener varios planes, ¿no? A veces uno con trabajos tiene un plan, dice, y sé qué voy a hacer de aquí a la noche y quién sabe, y eh, que quizá tendríamos que trabajar como en una página similar a lo que decía Alondra, de cómo reconstruirnos, cómo comprender las realidades y cómo ir avanzando, ¿no? en ellas, ¿no? Muy bien. Vamos a ver qué dice Lucía Bautista. A ver, Lucía. Hola, buenas tardes. Pues yo, ¿cómo he vivido este confinamiento? Pues tengo mi esposo, hace aproximadamente 3 años lo operaron de un tumor en la nariz. Entonces, cada que a él le da una gripa, una infección en la garganta, pues se tiene que cuidar el doble de lo que una persona se tiene que cuidar. Entonces, el COVID-19 lo que hace es que afecta las vías respiratorias. Mi esposo tiene que salir diario a trabajar. Tengo 2 hijos, una niña de 3 y un niño de 7 años. Y yo estaba en la universidad en el último semestre, octavo. Me aventé casi 8 años para terminar la universidad. Y justamente cuando ya lo voy a terminar, se presenta esta situación de la pandemia. Estaba realizando también servicio social en una casa de asistencia social. Y en la casa de asistencia
eran problemas de salud mental. No concebía lo que era la ansiedad, la depresión, hasta que entré pues a dicho lugar. Alrededor el mes de marzo, el 20 de marzo, que fue el último día creo que de clases en educación básica. Mi mamá también trabaja en un jardín de niños y ella le detectaron un tumor hace igual a 3 años y tiene antecedentes oncológicos. Entonces, si juntamos el tumor que tuvo mi esposo con el tumor que tuvo mi mamá, antecedentes oncológicos, fue algo como muy complicado porque mi esposo pues no debería de estar saliendo todos los días. Mi mamá tampoco debería de estar saliendo. Y tengo a mi abuelita de 88 años. Entonces, pues eran como 3 factores que se mezclaban en una casa y que complicaban la salida de las personas, los niños. Entonces sí fue algo como bien, y es algo bien complicado, porque pues ya no puede salir. Suspendí servicio social. Ya no estaba realizando como tal servicio social, ya estaba de voluntaria porque estoy haciendo mi proyecto de tesis con base en la función del psicólogo educativo en una casa de asistencia social con pacientes con esquizofrenia. Ya no seguí yendo a la casa de asistencia por el confinamiento para no afectar más pues, con los seres con los que vivo. Ya no asistí. ¿El sonido? Ya. Sí, ya. Tuve que hacer de todo en la casa de ustedes. Tuve que seguir pues haciendo mi proyecto de tesis, concluir las materias que estaba presentando en ese momento, hacerla de mamá de tiempo completo, hacer maestra, porque mi hijo pues estaba en el proceso de lectoescritura. Entonces tienes que empezar a hacer material, porque la maestra que tiene, pues sí tiene los medios digitales, pero no los quiere ocupar o no sé por qué no tenga como la idea de utilizarlos para que esto se vuelva pues no presencial, pero sí que sea algo como pues más dinámico y que no solamente aprenda ella, sino también que aprendan los niños. No los utilizó, entonces pues prácticamente era nada más vía WhatsApp y les mando la tarea y les mando las hojas y les mando esto y lo hacen y lo concluyen el viernes y ustedes me mandan los trabajos concluidos viernes, sábado y domingo. Eran los 3 días que tú tenías para mandar todos los trabajos. Entonces, le dije, yo me di a la tarea de comentarle a la maestra, oiga, podemos hacer utilizar Zoom para que los niños conozcan, yo me comprometo a ayudarla a hacer, si usted quiere la conferencia y que todos participemos, obviamente con la supervisión de una mamá. Y digo, bueno, ¿por qué no hacerlo si todas las mamás que están dentro del grupo de WhatsApp tienen el medio digital, que en este caso es el celular? ¿Por qué no utilizarlo también para beneficio de los niños? Bueno, no lo hicieron. Dije, bueno, pues ya no lo hicieron. Entonces sí fue algo como bien complicado porque pues también aquí tienes a los niños que quieren aprender, que quieren salir y ellos pues de algún modo lo entendieron, que no podían estar saliendo porque pues estaba, como ellos lo dicen, está el coronavirus. Entonces, el último fin de semana que ellos salieron con su papá. Su papá se los llevó de fin de semana a dar la vuelta, al parque, a comer. Y lo recuerdan como si hubiese sido el día más maravilloso de su vida. Llevamos en confinamiento casi 5 meses, a partir del 20 de marzo que fue esto, y de ahí para acá no han salido. A lo máximo que aspiramos a salir es a las tortillas, es al pan, a las tiendas de, bueno, en este caso, por mencionar a Aurrera o Walmart, pues no los dejan entrar. El mercado también no los dejan entrar, nada más piden que sea un familiar. Entonces, sí se vuelve ya como algo bien complicado porque
pues, quieren salir. Mi esposo pues tiene que salir diario. Mi mamá también no puede salir. Mi abuelita tampoco puede salir. Entonces ya llega un momento en que ya empiezas a entrar como en ansiedad de querer salir y no puedes, porque tienes seres queridos que te necesitan bien para que ellos también estén bien y para que tú también estés bien. Entonces sí es algo como pues, complicado de algún modo. Y ahorita con la nueva normalidad para regresar a clases, pues ya le preguntas a la maestra, pues, ¿y qué sigue? Y la maestra simplemente te dice, señora, cuando me den indicaciones, se las hago llevar. Pero podemos hacer esto para que los niños interactúen, que nos digan qué piensan, cómo se han sentido. Algo como lo que estamos haciendo ahorita nosotros. A lo mejor no con sus palabras o con nuestras palabras, pero sí con su sentimiento, con lo que ellos piensan, con lo que ellos sienten. Porque digo, o sea, uno como adulto pues se adapta, pero los niños están bien acostumbrados a estar corriendo, a que vamos a la escuela, a que estás con las carreras, de que, por ejemplo, yo en este caso, yo estaba en las carreras porque antes de las 7 de la mañana mis hijos ya tenían que estar con la persona que me los cuidaba. Y córrele porque nos vamos a la universidad, o córrele porque te vas al servicio. Y regresas corriendo por ellos y vamos a comer y córrele porque hay que hacer la tarea y córrele porque hay que preparar la ropa del esposo para el día siguiente o tus mismas cosas para el día siguiente. Y ahorita ya no es así. Ahorita todos estamos en casa. No niego que sí los fines de semana tratamos de que sea un poco más familiar, que convivamos, que nos platiquemos lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, las nuevas cosas que pues ahora sí que se ven en la calle, en el transporte público. Entonces sí es bien complicado, la verdad, porque entre que pagas los servicios, los niños ya se aburren, ya no saben qué hacer, subes de peso, pues la alimentación, uno procura darles verduritas, porque digo, pues si no haces ejercicio de mínimo, pues como que cómete verduritas, frutitas, menos comida chatarra, digo, pues si no puedes hacer ejercicio y todavía te voy a dar comida chatarra, pues no, ¿verdad? Entonces, sí es algo bien complicado, menos carne, porque si no la carne también te hincha, pues a lo que puedes aspirar, pues a pollito, verduritas, televisión, aquí te pones tus rutinas de ejercicio, a ver si así a veces haces un poquito de calentamiento, quemas un poquito de lo que te comes en el día. No sé, son muchas cosas y muchos sentimientos. Siento una gran nostalgia por mis hijos, porque me hubiese gustado que ellos vivieran un poco de quizá la infancia que nosotros pudimos haber vivido, de que pues no había confinamientos y que podías salir aquí a la esquina y corrías con tus amiguitos de la cuadra o con tus primos. Y para nuestra buena o mala suerte, pues ya no se puede porque estamos en confinamiento o porque también la seguridad en el país, pues no te lo permite. Entonces, así estoy viviendo ahorita confinamiento por la pandemia. Vaya, gracias, Lucía. Quizá tocamos muchos puntos que están atravesando, ¿no? nuestra emocionalidad, ¿no? Que habría que valorar como en las crisis, en lo que implica los procesos de transformación. Vamos a escuchar, por último, a Élica Janet Rivera Lorenzo, que nos pueda compartir cómo es que ha sido este confinamiento obligado. Hola, Le buenas damos tardes. la palabra a Élica. Buenas tardes. Un Sí. ¿Sí se escucha? poquito más fuerte, Élica. Gracias. Sí, ya. Bueno, pues yo tuve la oportunidad de entregar mi trabajo de tesis una semana antes de entrar en confinamiento. Soy alumna de posgrado. Pues después de entregarla tenía pues que esperar los comentarios de los doctores. Entonces, la verdad me dio mucho miedo
quedarme en la Ciudad de México y lo que hice fue inmediatamente pensar en mis seres queridos. En este caso tengo una abuelita de 85 años y a mis papás, que ya tienen 60 años. Entonces, pues la verdad lo primero que se me ocurrió fue huir con ellos, ¿no? Y somos de Oaxaca, entonces vine por mi padre y le dije, nos vamos a la sierra porque ahí vamos a estar más seguros. Y entonces me fui con mi papá y con mi mamá. Quería como aprovechar que no tenía ya un pendiente como era la tesis, ¿no? Y la verdad es que renuncié como en ese momento a lo académico, me preocupé mucho por mi familia y pensaba como, ahorita no tengo el virus, no tengo síntomas, no va a pasar nada, puedo acercarme a ellos. Y me fui, estuve 2 meses con ellos en lo que recibía los comentarios y las observaciones de mi trabajo. Y pues sí, como decía Orlando, pues estaba todo este bombardeo de noticias y así. Allá en el pueblo la vida es diferente. No, pues tuve la oportunidad de platicar con unas tías ya de edad adulta y ellas, pues decían que tenían miedo, ¿no? Que ahí en el pueblo hay mucha gente ya muy grande y que no querían que llegara. Pero pues de por sí ahí cada quien está como en esto de la siembra, separados y todo. Entonces en algún momento me dediqué como a reforestar. Me dediqué a estar sembrando árboles con mi mamá. Y creo que fue como una salida también de todo lo que estaba sucediendo y una forma de canalizar también mi energía, mi nostalgia, porque pues tengo 2 hermanos que trabajan, uno es enfermero y el otro tiene su negocio, entonces ellos no podían cerrar y no podían hacer lo que nosotros estábamos haciendo. Mis papás ya son jubilados, entonces pues nos separamos, ¿no? Aprendí mucho de mi abuelita, la verdad aproveché mucho para abrazarla y besarla y estar con ella. No salía de la casa incluso más que para ir al terreno a sembrar. No tenía interacción con las personas que a veces vienen a Oaxaca a comprar verduras o así. Y pues fue la verdad un tiempo hermoso que pude aprender mucho de mis padres y de mi abuelita, que me decían que había que tener calma, que habían situaciones que ya habían sucedido de esta manera. Mi abuelita me hablaba de que cuando ella era niña había una enfermedad que atacaba a los niños y que muchos niños murieron en esa época, que no iba a pasar nada y como es como muy religiosa y así, pues que teníamos que pensar en que todo iba a estar bien. Pues llegó un momento en el que tuve que volver a esta cuestión académica y pues dejar a mis papás fue complicado y fue muy difícil porque yo sé que ahora no me puedo acercar a ellos. Mi hermano, el más grande, tuvo el COVID hace 2 meses. Entonces, pues es como muy difícil cuando un familiar cercano ya tiene la enfermedad, porque entonces tú, así le decimos en el pueblo, la enfermedad, porque tú sabes que ya no te puedes acercar a él, ¿no? No porque no quieras mantener el lazo con esa persona, sino porque también pues nosotros sabemos que nos podíamos contagiar. Entonces, él también no quiso acercarse a nosotros. Hasta ahorita no, pues mantenemos contacto por teléfono, pero a pesar de que vivimos muy cerca, no podemos vernos. Y pues ahora del regresar a todo esto también ha sido como complicado como para concentrarme y no pensar en que en cualquier momento pues podría enfermarme como mi hermano y tendría que dejar de ver a mis... O sea, es como más difícil, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo sé que si mi mamá tiene que venir por algo, puedo verla, ¿no? Pero pues con mi hermano no.
Y pues nada más, creo que en lo académico es difícil esta parte porque ahora también estoy sola, ¿no? Ya no tengo el acompañamiento familiar y sin duda se vive diferente, pues, ¿no? O sea, a veces uno ve las noticias como de la violencia que existe en las familias o de que se están separando, pero yo creo que en mi caso era como un soporte, ¿no? Era como como el aliciente, ¿no? Que me permitía como ver de diferente manera esto, y ahora estando sola, pues es como a veces complicado. Y pues sí, a veces me da mucha tristeza, me da mucha nostalgia, pero pues trato de mantenerme en contacto con ellos por teléfono. Y pues nada más ahorita tengo que terminar las observaciones de la tesis y pues ya ver lo que sigue, ¿no? Entonces, pues esa es la manera en que he vivido el confinamiento. Gracias, Elika. Pensaba una de las experiencias o las cosas que nos van narrando, creo que nos permite pensar, nos permite reflexionar en las cosas que tendríamos que hacer en la escuela, de transformar nuestros currículums, donde regularmente no le damos atención a estos aspectos vinculares con la familia, con los otros, a estos aspectos de de la posibilidad, quizá dicen algunos más permanente, de que estas situaciones se vayan presentando, ¿no? Con las generaciones que vienen, ¿no? Y que tendríamos que ir buscando formas de que esta experiencia, donde a lo mejor nos tengamos que encerrar, tenga canales que nos permitan oxigenarnos, ¿no? Que nos permitan no sentirnos solos, que nos permitan que estamos en contacto con los otros, ¿no? De manera continua. Y acá viene dos cuestionamientos que voy a hacer, o dos planteamientos que quizá nos ayuden. Uno es en un diálogo, en otras pláticas con compañeros de la universidad y de otros espacios, una señora mayor decía una cosa muy interesante, porque la mayoría de las historias que escuchamos, un poco con esto que nos decía Elika, la mayoría de las historias que escuchamos de este confinamiento son historias a veces de violencia, ¿no? Donde se han incrementado las situaciones de violencia, los conflictos en las familias, la ansiedad, el estrés, la angustia, etcétera, ¿no? Y esta mujer nos decía, una mujer de 50 y tantos años, nos decía: antes de este confinamiento, yo y mi esposo prácticamente no nos veíamos, ¿no? Él tenía que salir, un poco como en esta historia que nos narraba Lucía, ¿no? Teníamos que correr, ir, salir, saltar, apurarnos, el tiempo no nos daba para, ¿no? Y de repente llegó otro tiempo, ¿no? Que pareciera que no sabemos qué hacer con él, no sabemos cómo manejarlo. El propio cuerpo se siente extraño con este tiempo más lento, ¿no? Un tiempo muy parecido a cuando vamos a los pueblos, ¿no? Y el tiempo ahí tiene otra dimensión, ¿no? La densidad del aire que respiramos es diferente, ¿no? Y entonces ella nos decía: este tiempo ha sido un tiempo de reconocimiento, ha sido un tiempo de diálogo con mi esposo, un tiempo que no tenía desde hacía mucho, mucho. Y ahora tengo miedo de regresar a la normalidad, porque él y yo vamos a regresar a trabajar, ¿no? Es como si se les acabara la luna de miel, ¿no? Entonces, un poco la idea es: ¿qué ha pasado con esta? Elika nos platica un poco con esta reconfiguración, con este reconocimiento, con este acercamiento a la familia.
pero también con el papel un poco que han jugado las redes, ¿no? Las redes sociales en la posibilidad de tener una ventana diferente que nos acerque al mundo o que nos, como diría Orlando, o que aprendamos a moderarla, porque si vemos todas las noticias de Twitter y todas las noticias de la televisión y todas las noticias, ¿no? Nos quedamos en una situación de incertidumbre, de pánico, de más miedo que del que teníamos al inicio. No sé, vamos a iniciar al revés. Elika, si quieras comentar algo más como de esta, del un antes y después con respecto a la familia y del papel que han jugado estas redes sociales, ¿no? Lo pensaba en tu caso porque casualmente en esto que les decía que este espacio que ven aquí se convirtió en el aula magna de presentación de exámenes, ¿no? De la UPN, ¿no? Entonces, aquí ya tomé protesta a algunos alumnos de sus exámenes profesionales y es como si estuviéramos en dos mundos, ¿no? Porque toda la virtualidad te dice que estás en el aula magna, todo lo que, como si todo el comportamiento que tienes pareciera que es del aula magna, pero estás en tu casa, ¿no? Estás en tu habitación, estás en un espacio donde se escuchan los sonidos de los niños, etcétera, ¿no? ¿Cómo ha sido esta reconfiguración, Elika? ¿Qué nos podrías decir? Sí, pues como les comenté, porque a lo mejor porque yo crecí en la ciudad y luego los estudios, la escuela, me hizo que me alejara de mi pueblo, ¿no? De mi abuela, sobre todo, de mis abuelos. Y convivíamos solamente en vacaciones o en algún tiempo que pudiéramos ir hasta allá, porque sí es algo retirado. Entonces, para mí sí fue como un reencuentro con mi abuelita, ¿no? Con mis ancestros, y la verdad fue de como de llenarme otra vez, ¿no? De dónde vengo, ¿no? Mi abuelita me decía, es que el zapoteco es muy fácil, ¿no? ¿Por qué no lo hablas? Y le decía, pues es que tú me regañas cada vez que lo pronuncio mal y así, ¿no? Y entonces ella como que también se acostumbró a verme ahí y me decía, ¿sí te gusta estar aquí? Y le decía yo, sí, abuelita, es que yo no vengo porque las condiciones no me lo permiten, ¿no? Pero pues por la enfermedad, pues estoy aquí, ¿no? Y entonces aprendí también a tejer unas bolsas y me decía, bueno, por lo menos ya no perdiste tu tiempo, ¿no? Ya estás haciendo algo. Y no sé, para mí fue como aprender muchas otras cosas que a lo mejor en la rutina o en la monotonía, no sé, como también en la prisa de la vida no me había yo dado el tiempo de aprender, ¿no? Aquello que a lo mejor me interesaba o que me gustaba. Y esto que mencionaba de ir a sembrar árboles con mi mamá, ella me decía, yo pensé que no te gustaba sembrar. Y le decía, pues es que tú no, o sea, no hablábamos de estas cosas o no teníamos tanto tiempo para estar juntos, ¿no? Y sí, o sea, a veces habían días en los que a lo mejor había algo que me molestaba, pero creo que el COVID y todo esto también me traía a la mente como esto es del momento, ¿no? Y mañana puede ser que yo no esté o que mi mamá no esté y entonces no puedo enojarme y terminar con esto que estamos a lo mejor construyendo, ¿no? Con mis papás y pues la verdad para mí ha sido como un acercamiento con mi familia, mis hermanos les comentaba, a pesar de la distancia, pues nos hablaban por teléfono, ¿no? Nos contaban cómo se sentían, pues ellos también, aunque de manera virtual, pues sí han estado como muy cercanos con nosotros. Mi familia creó un grupo, es que en mi familia no somos como mucho de mostrarnos afecto o decirnos palabras cariñosas, por lo mismo que en el pueblo no es así, pues, ¿no? Pero ahora que estamos en el grupo, pues como que empezamos a crear como esas redes de cómo están familia, ¿no? Nosotros estamos bien, nos estamos cuidando y así. Entonces, creo que ha sido como una oportunidad para mí de acercarme, ¿no? De acercarme mucho a
sobre todo a mi abuelita. Y pues eso sería todo. Muchas gracias, Célica, por compartir un espacio de tu vida. Lucía, ¿qué nos dices? ¿Qué nos puedes ampliar de lo que ya nos había señalado? Pues que no hay más que paciencia, paciencia y paciencia. Mucha sanitización. Pues no encuentro como otra palabra para describir este momento de la vida en que pues todos estamos como en qué iba a pasar, en que cómo va a ser la nueva normalidad. Y pues ahora sí que la economía también pues se ve como pues mermada, ¿no? En este caso porque pues estábamos acostumbrados de que mi esposo que sí, que el taquito y que la cenita, íbamos al restaurante y los niños vamos, no sé, a la plaza como ellos lo conocen, bueno, mis hijos, vamos a la plaza, vamos por un helado, vamos al parque, pues ahora pues ya no hay plaza, ya no hay parque y te tienes que, si los niños se están acostumbrando, se están adaptando, pues uno como papá, como adulto, pues también se tiene que acostumbrar. Entonces es esa parte en la que sí todo se vuelve como complicado, como nuevo. Por ejemplo, ahorita los estoy callando porque están gritando, están jugando y les digo, permítanme tantito. Sí es algo pues bien nuevo, bien diferente. Tienes que hacerla de mamá, en el que pues, también tienes que estar enseñándole al niño cómo le va a hacer, qué es lo que tiene que aprender, hacer lo que lea, hacer lo que no se le olvide, lo que ya le habían enseñado. O sea, cosas que quizá uno podría decir cosas bien banales, ¿no? Pero pues que en su infancia pues son indispensables, porque digo, si yo quiero que el día de mañana mi hijo sea como, no el presidente de la república, pero sí el senador o algo, pues digo, tienen que aprender ciertas cosas que van a ser importantes para su vida, en este caso como ser responsable ante una contingencia sanitaria, como ponte tu cubreboca, la sanitización, no podemos salir, hay que respetar esto, hay que respetar el otro, hay que ver, cómo vamos a amanecer mañana, porque yo tampoco los bombardeo de, como decía Orlando, las noticias. La verdad es que yo al principio a mis hijos no les ponía las noticias, no les decía nada acerca del COVID, porque yo creía que esto iba como, pues a pasar. Yo decía, no, pues sí, en un mes. Pero ya pasó un mes, ya pasaron 2 meses, ya pasaron 3 meses y seguimos en las mismas. Entonces, no les pongo las noticias, la verdad es que no se me hace algo como, pues quiero cuidar su infancia, su inocencia, son unos niños, entonces sí trato de que, sí está COVID, sí está pasando esto, pero tú enfócate en que tú eres un niño, en que juega, brinque, ríe, vamos a bailar, vamos a jugar a esto, vamos a hacer el otro, ya les puse a hacer collarcitos de florecitas, popotes, vamos a jugar, aquí tú y yo, la niña me permitió tiempo que empecé de confinamiento, me permitió quitarle ahora sí que el pañal a mi hija, porque el control de su interés pues sí es algo como complicado en el sentido de que tienes que estar ahí día y noche. Entonces, que no se vaya a hacer del baño y ve al baño y vente, vamos al baño y vamos a cantar. O sea, es algo que tienes que estar, tú como mamá o como papá, tienes que estar presente ahí para que ese proceso no sea algo como complicado. Entonces, la verdad es que ser psicóloga educativa pues sí me ayudó como mucho porque llevo como a la práctica muchas cosas que te enseñan y que pues lo tomaste en la teoría y ahora lo vamos a aplicar, entonces sí es bien complicado. Y sí hay que tener pues paciencia, paciencia y paciencia hasta que las autoridades sanitarias nos digan lo contrario. Muy bien, Lucía. Muchas gracias. Orlando, ¿qué nos dices? ¿Cómo hay esta reconfiguración? ¿Qué papel juegan las redes
Bueno, por ejemplo, al principio veía que compañeros tenían problema para, pues, hacer algo con su tiempo, ¿no? Porque decían, es que estábamos acostumbrados a que, pues, íbamos en la mañana, por ejemplo, voy en el turno de la mañana y entrábamos a las 8 y salíamos por lo regular a la 1 o 2 de la tarde. Y pues en esos momentos, pues, estás con compañeros, estás platicando, jugando, no sé, echando coto y pues te quitan eso, ¿no? O sea, es mediodía lo que te quitan con la pandemia y había ocasiones en las que me preguntaban, oye, ¿qué estás haciendo? En las redes o compañeros me mandaban WhatsApp y me decían, ¿qué andas haciendo? Demás o algo así. Y yo les decía, pues estoy leyendo algo, ¿no? O cosas así. Entonces, en las redes jugaron un papel importante con mis compañeros y conmigo porque me decían, es que no sé qué hacer o me estoy aburriendo. Y yo les decía, mira, te recomiendo esta página y puedes leer de ahí este tipo de cosas. O vea esta eh, sección y pues busca, no sé, historias que te agraden, ¿no? Porque me decían, es que no estoy acostumbrada a estar en mi casa encerrado, que no sé qué, demás, cosas así. Y pues desde pequeño siempre me atrajo mucho la tecnología y entonces estaba yo buscando ese tipo de cosas, ¿no? Y encontraba buenas páginas, aprendía varias idiomas y veía información que me llegaba e información que trataba de analizar y pues llevarlo a mi ocio, ¿no? Por ejemplo, ahorita está muy lo de los streamers en Facebook y tiempo atrás estaba muy, pues que se podía hacer en YouTube. Entonces hay gente que se entretiene con eso y les digo, mira, esta persona hace esto y es muy divertido, cosas así. En cuanto a familia, yo en la universidad me la pasaba casi todo el tiempo en la universidad, ¿no? Después de mi horario de clases me quedaba en la biblioteca o me quedaba en las áreas verdes y pues tenía otros talleres y me quitan eso y empieza yo otra vez también con ese problema, pero con lo de, pues es que no sé qué hacer ahorita si ya no tengo mi taller, ¿no? O sea, por ejemplo, fotografía. Ya no había las clases, la profesora se podía conectar muy poco y pues uno tenía que buscar ciertas formas, ¿no? Para entretenerse o ocupar ese espacio que ya tenía yo designado. Y con mi familia pues ocurre lo siguiente, que pues siempre he tenido un espacio para mí, afortunadamente, y mi mamá era, no sé, cuando yo me iba, pues era que venía a mi cuarto y pues checaba que estuviera ordenado y constantemente venía y me decía, haz tu cuarto, haz tu cuarto, haz tu cuarto. Entonces, sí hubo choques ahí porque le decía, sí, pero pues estoy, no sé, haciendo una tarea y ahorita no tengo tiempo y estoy concentrado en eso. O venía mi papá y me pedía ayuda con algo y pues me decía, no sé, paga el agua o algo. Y pues sí me quedaba con la idea de pagar el agua, pero pues no, por las mismas trabajos o las mismas tareas, pues se me olvidaba. Y en la tarde me preguntaban así de, ¿ya hiciste el pago? Y así de, ay, no, pero ahorita lo hago y lo hago rápido, ¿no? Pero se molestaban y yo así de, no te molestes, o sea, si tú me lo dices yo estando distraído, pues obviamente pues no te estoy haciendo caso, pero no es que no te quiera hacer caso, sino que pues estoy concentrado en otras cosas. Y mucha gente pues también me pasaba que me hablaban y en el salón y yo estaba concentrado en otra cosa y le decía, espérame, no te estoy haciendo caso, permíteme, no te estoy haciendo caso.
Y sí se molestaba, ¿no? Y aprendí a también decirles, mira, pues es que sí, si tú me hablas, estoy haciendo algo, pues mi concentración está en eso, pero no es que no me importe, sino que mi concentración está en eso, y si no lo hago en este momento, pues se me va a perder la idea, ¿no? Y pasó mucho eso con mi familia, que pues me hablaban mientras estaba haciendo trabajos y pues me gritaban, no sé, a lo lejos, y pues yo concentrado, pues no oigo, ¿no? Y ya pasaba rato, iba a la cocina o algo por agua, por algo de comer, y me decían, te estuvimos hablando y no nos hiciste caso. Y yo así de, pues es que no, o sea, pues si me concentro, no, obligo todo lo de mi alrededor, ¿no? Así esté el perro ladrando, no lo voy a hacer caso. O tengo audífonos y estoy escuchando un video o algo, una película o algo, y me están hablando, pero pues yo no voy a escuchar. Y eran muchos problemas con mi familia acerca de eso. Entonces creo que en la universidad no me pasaba tanto cuando estaba en áreas verdes o en la biblioteca, porque pues te sientas, nadie te molesta, estás haciendo tus cosas, y pues cambias a tu casa, y en tu casa es como que te están así pidiendo las cosas, y si tú no haces caso, pues obviamente se van a molestar tus papás, tu hermana, y tú que te quedas así de, bueno, pero pues es que no fue con mala intención. Entonces creo que esas cosas son las que cambiaron ahora que pues mi cuarto se convirtió en mi salón, ¿no? En mi aula, y pues me quitan las áreas verdes, me quitan la biblioteca, y ya no tengo esos sitios a donde ir y donde pues nadie me esté molestando, ¿no? Entonces, creo que en esos aspectos, pues sí necesitamos un espacio, todos, para hacer nuestras actividades académicas, y si es molesto que pues tú estés tratando de poner atención y el perro del vecino ladrando a todo lo que da, ¿no? O que ponga el vecino su música y esté a todo volumen, y son cosas que te van distrayendo, y uno mismo pues hasta también genera estrés. Es fría. Gracias, Orlando. Hay antes de pedirle a Miguel que participe, creo que me saltó un comentario que seguramente ya leyeron, pero me parece muy central de lo que estamos escuchando. Dice, qué revelador es escuchar todas las caras de la pandemia. Esta situación evidencia las particularidades que intervienen en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que muchas veces intentas neutralizar para no perder la objetividad en los procesos de evaluación. Habría que, va a ser la reflexión de la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Milena. Miguel Ángel, ¿qué nos dices de esta, yo le digo de esta reconfiguración, pero a lo mejor en general no pareciera, es quizá como si tuviéramos que pensar o reflexionar con Orlando y decirle, lo decimos metafóricamente y realmente, de que su cuarto se convirtió en un salón y le han quitado el jardín y la biblioteca. ¿Cómo enseñar, cómo trabajar, cómo ayudar a comprender a la familia que este espacio, este pequeño rincón donde estamos, es un salón y ya no es el cuarto? No. ¿Cómo aprenderlo nosotros mismos? ¿No? Porque es como si transformáramos algo y dijéramos que lo tienen que tratar igual que siempre, pero ya no es lo mismo, ¿no? Eso que estudian los psicólogos educativos del significado y los sentidos, ¿no? A ver, Miguel, ¿qué nos dices? Pues sí es un problema, como comenta, ¿no? Tanto usted como Orlando, cómo pasamos a esta parte en la que pasamos de visualizar un aula que en un espacio de 4 paredes con sillas y mesas alrededor, a de repente decir que tu cuarto, tu recámara, la sala, se convirtió en tu nueva aula, donde normalmente acostumbras, o tenemos todos un ritual, ¿no? De te paras a tal hora, te transportas tanto tiempo y llegas.
Y ahora, ¿cómo configuras ese ritual ahora que es en tu casa y literal te paras, te bañas y permaneces dependiendo 2, 3 horas o si no es que hasta 6, 8 horas diarias sentado en tu recámara sin el poder decir, bueno, me escapo tantito, ¿no? ¿Cómo le haces entender a la familia esta parte de que igual, como comentábamos, ¿no? En el caso de Lucía, que tiene hijos, pues normalmente sus hijos no están acostumbrados a que ella esté tanto tiempo con ellos, ¿no? Entonces Lucía tampoco tiene que estar batallando en un aula con sus hijos, con gritos, con el estar, oye hijo, cuídate, hijo, no hagas esto. Son diferentes roles los que todos tenemos, principalmente, bueno, como yo les comentaba, en mi caso yo, pues trabajaba entre lo que es el trabajo, la escuela, en mi casa casi no estaba, ¿no? Entonces de repente yo terminaba las clases y corría. Entonces aquí de repente como que sí veo el espacio y digo, bueno, no estoy peor que en una cárcel porque pues no tengo vida, vida social, ahorita en el trabajo, pues de repente que el home office, entonces también eso cambia todas nuestras relaciones interpersonales y el papel que juegan las redes sociales pues es muy importante, ¿no? Porque como ahorita pues es lo que nos permite realizar espacios como estos, donde interactuamos y por sobre todo, bueno, estamos saliendo como de la rutina que ya nos hemos generado ahora porque hay personas que quienes tomas tus clases, y pues te quedas ahí encerrado, salta a dar una vuelta al jardín, al patio, y listo, ¿no? O quienes son madres, padres también, que de repente vamos a trabajar, regresas, o simplemente sales por lo necesario y es otra vez. Entonces, en lugar yo siento de que a veces, digo, dependiendo de cada quien la filosofía de uno, pero ya no ves como salón de clases, ¿no? O sea, se convirtió en tu salón de clases o de repente lo visualizas en un horario de, ahorita que llevamos de 5 a 7:40. Es nuestro pequeño salón de clases que hay que configurar, pero de esto terminas y de repente como que retomamos lo mismo, ¿no? Ya de repente se vuelve como en tu cárcel, tu pared de 4x4 donde no podemos salir, no podemos hacer mucho. Y que de repente decía Orlando, bueno, las redes sociales ahorita nos ayudan bastante porque pues ya podemos realizar por lo menos otras actividades, ¿no? Puedes jugar en línea, incluso para los trabajos podemos hacer conferencias. Digo, es un recurso, por ejemplo, ahorita Zoom, que nos ha brindado múltiples oportunidades. Y bueno, creo que ya como lo comenté desde el principio que di mi opinión, es como una perspectiva que cada quien tenemos. Hay quienes lo podemos llamar una reconfiguración, un proceso de adaptabilidad. También lo podemos llamar que estamos innovando, aunque, bueno, no estamos innovando como tal, sino más bien hemos tenido que sobreponernos a estas diferentes situaciones que han surgido, pero por sobre todo pienso que sí, vale la pena reflexionar todo lo que hemos estado haciendo ahorita, sobre igual, no sé qué estamos opinando. Por ejemplo, yo con mi familia pues no convivo mucho, ¿no? Como lo decía Lucía. Yo estoy acostumbrada a que voy, vengo y de repente sí hay que configurar lo que yo les comentaba, la parte de los rituales, las costumbres que de repente se tienen, ¿no? Ahorita, por ejemplo, pues ya hay que comer todos en familia, todos juntos, cuando normalmente pues es cada quien coma su hora que puede, donde puede y como puede, ¿no? Entonces sí hay que como reflexionar. La pregunta que plantearon al último, pues sí, que la terminó de leer usted. ¿Cómo hacemos a un lado de repente todos estos aspectos? También para como no formar un juicio de subestimar, o sobreponer algo para que no dañe nuestras perspectivas principalmente que tenemos sobre los procesos educativos, ¿no? De decir quiénes están en desventaja o quiénes no, o quiénes tienen mayor ventaja. Eso es lo que yo opino. Gracias, Miguel. Sí, creo que a lo mejor pensar los contextos. Beatriz Cervantes también nos dice, y me recuerda un planteamiento que hacía un señor que le llaman Bauman, que seguramente han de conocer, sobre esta palabra de comunidad, ¿no? La comunidad, la palabra comunidad siempre nos llama a cobijo. Y dice, vivir la pandemia en comunidad, recuperando los diálogos básicos con las otras, con los otros, recuperar las herramientas de resistencia. Todo ello en comunidad. Esta es una comunidad virtual. Esperemos que se convierta en una comunidad de transformación. Brenda, no, Gloria, andas, Gloria, ¿qué nos dice?
No le escucho. te vi. Ah, ¿qué nos dices al respecto? ¿Ya no me escuchas? Ah, Sí. dicen los estudiantes. Lo último que planteábamos era un poco esto, un poco de lo que ya han hablado en general, y si podrían o tendrían algo más que decir con respecto a esta reconfiguración con la familia, este encuentro y el papel de las redes. ¿Me escuchaste? Le escuché nada más lo último. Ah, lo otro era sobre lo de la familia, el papel o la reconfiguración con la familia, el Ok. reencuentro con la familia. Ok, en mi caso, en mi familia, pues siempre hemos sido muy unidos. Cuando yo pues ya me mantuve en cuarentena, nosotros decidimos hacer como una limpieza profunda en toda la casa, pintamos las ventanas, cambiamos de lugar los muebles. Entonces, fue adaptar el espacio para que este sea más, para verlo más agradable, ¿no? Porque de alguna manera, pues íbamos a estar aquí encerrados. Entonces, pues igual tratamos de acomodar todo armónicamente. Esto fue en el caso de mi familia. Lo mismo, estuvimos muy unidos como siempre. La casa pues tuvo más orden, le dimos otro sentido, digamos, al encierro, porque es como dicen, reorganizamos nuestras costumbres, ¿no? Tal vez en los cumpleaños pues ya era de, haz la videollamada o vamos a jugar esto. O si los niños no pueden salir, pues vamos a hacer un cine aquí adentro. Entonces, de alguna manera buscamos la forma de no, de verla el encierro menos pesado y menos estricto. En el caso de las redes sociales, pues yo las ocupé mucho, digamos, en la carrera de enfermería, igual hicimos las prácticas de manera virtual. Y sí fue un poco complicado porque fue así de, pues canalízalo y ponle, ahí la maestra decía, es que no veo la vena, es que no veo el catéter, es que el vendaje está mal. Entonces es acostumbrarnos o reacostumbrarnos o adaptarnos a esta nueva manera, ¿no? De enseñar, porque de alguna forma no es lo mismo hacer las prácticas de presencial de esta forma virtual, pero pues aún así las hicimos porque el punto es avanzar, seguir adelante. Las redes sociales para mí son muy importantes. Les comentaba de la página que hice para los niños y para los adultos con diabetes. Existe una página que es especial es la Federación de Diabéticos, Asociación Mexicana de Diabéticos, y ellos hacen un campamento cada año. Entonces, este año el campamento fue virtual. A los niños les hicieron llegar sus cajas con sus glucómetros y con todo el material que se iban a ocupar. Y todos los días los niños de 7 de la mañana a 4 o 6 de la tarde tienen su campamento. Y en la red, en Facebook, van subiendo las fotos o lo que ellos hacen. Entonces, vuelvo a lo mismo, ellos se adaptaron a esta nueva normalidad para sacarle un provecho, porque de alguna manera no todo es malo. Debemos de saber o de conocer, de crear una forma para vivir esto que nos está pasando no tan amargo, no tan triste. Ser solidarios, ser empáticos, dar amor, a lo mejor ayudar a quien lo necesite de la manera en que nosotros podamos hacerlo. En general, pues yo aprendí a ser más paciente, porque yo era de, por ejemplo, estar en el hospital y de ir de aquí para allá, a ser más paciente, entender que todo llega a su tiempo, todo tiene un momento indicado y que lo que nos está pasando es por algo y debemos de aprender de esto. ¿Y ya? Gracias, Alondra. Quizá tenemos en los discursos en general que se van presentando por los académicos
científicos, por la ciencia y demás, hay, ¿no? Donde quién sabe cuándo termine esto, donde se vendrán otras situaciones peores, es que vamos a salir de esta y vamos a salir transformados. Algunos filósofos, algunas filósofas mexicanas decían, vamos a salir transformados siempre y cuando hagamos cosas para transformarnos, ¿no? Las cosas no vienen solas, digamos, ¿no? Hay que trabajar en ello, ¿no? De lo contrario, por sí mismo, no vamos a ser ni más buenos ni más malos, digamos, ¿no? Vamos a hacer lo que vayamos construyendo en nuestra profesión, en nuestras relaciones, en nuestros vínculos con los otros. Vamos a dar la palabra a Brenda como para ir cerrando por los tiempos que nos quedan. Brenda, ¿qué nos dirías? Bueno, ¿me escucho? Sí. Sí. Bueno, yo creo que las redes sociales han tenido mucho impacto en nuestra vida para todos, incluso antes de esta, tanto que ahí podemos encontrar información o entretenernos. He escuchado todas las experiencias de mis compañeros de cómo absorben las redes sociales y la importancia que tiene para sus vidas. Entonces, en mi familia, creo que nos ha acercado un poco más, por lo menos en una videollamada. Creo que cada persona que ha hecho estos tipos de videollamadas o utilizado las redes sociales, se han tenido cosas positivas para su vida en torno a lo personal y también en lo educativo, porque ya que las redes sociales nos permiten hacer videollamadas o llamadas, pues hace que nos sentamos más cerca del otro. También considero que las redes sociales ha sido una manera en que las personas empiezan a expresarse. Por ejemplo, a través de imágenes, de memes, de hilos. Y creo que ahí la gente empieza a sentirse con más confianza para empezar a escribir, a expresarse en todos los sentidos, educativos, incluso hasta críticas. Creo que tenemos que tomar las redes sociales y ver sus pros y sus contras. Así que creo que es una buena manera en que nos puede acercar a nuestras familias y que también contribuye a tanto personal como académicamente. Muy bien, gracias Brenda Nayeli. Dice Marlene Cerón, este conversatorio me hace reflexionar sobre los apoyos con los que contamos para enfrentar el confinamiento. Viene a mi mente la palabra resiliencia. Pues seguramente sí tendremos que trabajar por un lado, cómo reconfigurar a lo mejor esto que nos decía Elika, ¿no? Nuestra familia no era tan afectuosa o por la cultura, por nuestras formas de ser, y ahorita hemos creado un grupo, ¿no? Y ahí nos comunicamos, ¿no? Como un grupo donde las redes sociales se convierten en un espacio muy común, muy comunitario, muy del día a día, y que quizá la dificultad es que no las habíamos desarrollado plenamente en la institución escolar, ¿no? Y así como entramos en una situación de confinamiento obligado, entramos en una situación de escolarización y de uso de las redes obligada, ¿no? Como en la primera parte que comentaban con la doctora Alicia. Quisiera ir cerrando este conversatorio con un texto donde podamos reflexionar en torno a lo que los psicólogos, sobre todo, hemos hablado durante mucho tiempo, que es esta relación entre la mente y el cuerpo, ¿no? Dice así: en la sociedad del COVID-19, a los cuerpos hay que esconderlos, guardarlos, cubrirlos, taparlos, cuestionarlos. El alma se salva por la creencia cándida de su poder, por lo que hay que lavarlo una y otra vez.
Los placeres del cuerpo cobran relieve inusitado, son enjuiciados por la autoridad sanitaria, pues son los cuerpos culpables de su mala alimentación, de sus múltiples adicciones, de sus excesos. Los cuerpos no higiénicos deben extremar medidas, dejar de tomar, dejar de fumar, dejar de follar, dejar y dejar. Y sobre todo, dejar de desear a otro cuerpo. La educación poco ha abonado sobre una cultura ética y de conocimiento con respecto al cuerpo. La propia perspectiva dominante coloca las emociones como la sal y la pimienta, importantes pero no esenciales, para agregar a la carne, al cuerpo de la razón, del pensamiento, de la objetividad, de la ciencia, de lo masculino, de lo dominante. ¿Qué será de estos cuerpos y su fragilidad? ¿Qué de este cuerpo sospechoso de causar contagio? ¿Qué de este cuerpo mancillado y adolorido en los rincones y el silencio del aislamiento? ¿Qué de este cuerpo en recuperación en una cama de hospital? ¿A dónde te llevo, cuerpo mío, desalmado y delincuente? ¿Qué será de ti en esta nueva normalidad? Discutamos y reflexionemos sobre la emocionalidad en la piel, sobre la naturaleza encarnada de la mente humana, sobre lo escolarizado y la educación de una emoción llena de cuerpo. Dejemos pues que el cuerpo mismo, el cuerpo todo, sea un disidente sanitario. Muchas gracias por participar en este conversatorio llenado de muchos de ustedes, parte de nuestros alumnos que formamos cotidianamente, ¿no? Por ser parte de nuestra aulas. Y por tener la mente escolar. Pues, quiero, la mayoría de ustedes, me supongo, ya tiene el programa de las actividades que vamos a realizar en estos conversatorios. Recordarles, el jueves iniciamos a las 17 horas con una mesa que va a coordinar el doctor Luis Gabriel Arango Pinto de la UPN de la UNAM, sobre nativos inmigrantes digitales, alfabetización digital y conectividad. Es de la UPN. Que excluye, de la UPN, sí. Y también va a estar el doctor Pedro Sánchez Escobedo de la, conversando sobre abandono, mentoría, apoyo psicopedagógico y enganchamiento en las instituciones educativas. Ojalá nos podamos seguir encontrando en este espacio y participando en las diversas discusiones que vamos a tener a lo largo. Por mi parte sería todo. No sé si la doctora Alicia quisiera tomar la palabra o decir algo ahora. No, solamente agradecerle su escucha, la participación a los chicos, felicitarlos por su brillante exposición, las sugerencias que nos brindaron y demás, y invitar a todos a continuar con estas videocharlas, porque la idea sí es construir una propuesta, una propuesta diferente, una propuesta que nos lleve a ver otras esferas, otros lugares, a las otras personas, encontrarnos con nosotros de otra manera, de tal forma que podamos cambiar en la medida de lo posible lo que realizamos cotidianamente con nuestros estudiantes. Y bueno, pues sí, entre nosotros también, ¿no? Muchas gracias a todos y todas, que tengan muy buena noche. Buenas noches.